Buenos días, nosotros somos estudiantes de primer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. A continuación les vamos a exponer anatómicamente pierna y pie. Nuestros integrantes son Diego Andrés Sánchez, Sara Valentina Urbano, Xiaomi Jojoa, y yo, Denis Rosales. Daniela Strong. Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre las partes de la tibia. Bueno, aquí tenemos la tibia versión anterior. Bueno, aquí en esta parte podemos ver el área intercondiliar anterior. Tenemos en esta parte la cara articular superior. Tenemos aquí el cóndilo medio. Tenemos en esta parte de acá la cara articular superior y aquí tenemos el cóndilo lateral. En esta parte de aquí tenemos la tuberosidad de la tibia. Y bueno, en esta parte de aquí vemos el cuerpo de la tibia, aquí tenemos el borde anterior, aquí tenemos el borde medio, aquí tenemos la cara lateral, aquí tenemos la cara media, aquí tenemos el borde interóseo y aquí tenemos el cuerpo de la tibia. Bueno, en esta parte de aquí abajo tenemos al maleolo medio, aquí tenemos la cara articular maleolar y aquí tenemos la cara articular inferior. Y en esta parte de aquí tenemos la cara articular para el peroné. Bueno, ahora tenemos la versión lateral. Bueno, en esta versión lateral tenemos que en esta parte de aquí se logra ver la eminencia intercondilia. Aquí tenemos la cara articular para el peroné. Aquí en esta parte de aquí tenemos el cuerpo de la tibia y aquí tenemos el orificio nutricio. Aquí tenemos la cara posterior y acá tenemos la cara lateral. Tenemos el cóndilo lateral. En esta parte de aquí tenemos la tuberosidad de la tibia. Y bueno, en esta parte de aquí vemos el cuerpo de la tibia. Aquí tenemos el borde anterior. Aquí tenemos el borde medio. Aquí tenemos la cara lateral. Aquí tenemos la cara media. Aquí tenemos el borde interóseo. Y aquí tenemos el cuerpo de la tibia. Bueno, en esta parte de aquí abajo tenemos al maleolo medio, aquí tenemos la cara articular maleolar y aquí tenemos la cara articular inferior. Y en esta parte de aquí tenemos la cara articular para el peroné. Bueno, ahora tenemos la versión lateral. Bueno, en esta versión lateral tenemos que en esta parte de aquí se logra ver la eminencia intercondilia. Aquí tenemos la cara articular para el peroné. Aquí en esta parte de aquí tenemos el cuerpo de la tibia y aquí tenemos el orificio nutricio. Aquí tenemos la cara posterior y acá tenemos la cara lateral. Aquí tenemos el borde anterior y aquí tenemos el borde interóseo. Bueno, en esta parte de acá tenemos la cara articular para el peroné y aquí tenemos la cara articular inferior. Y en esta parte de aquí tenemos la cara articular maleolar. Bueno, en esta sección tenemos las partes del peroné. Bueno, como podemos ver en esta superficie tenemos al vértice de la cabeza del peroné y más abajo tenemos la cara articular de la cabeza del peroné. En esta parte de aquí tenemos la cabeza del peroné, acá abajo tenemos el cuello del peroné, acá encontramos la cresta medial, acá encontramos el borde interóseo, aquí está el orificio nutricio, aquí está la cara media y acá la cara posterior. Tenemos aquí el cuerpo del peroné y aquí está el borde anterior. Acá en esta parte de aquí abajo tenemos la cara posterior. Aquí encontramos la cara articular maleolar y acá tenemos la fosa del maleolo lateral. Bueno, a continuación vamos a realizar una descripción anatómica a nivel óseo. Bueno, para continuar, en este caso tenemos un pie derecho y en una visión dorsal podríamos observar que se encuentra, pues de arriba para abajo se encuentra la falange, en el dedo gordo se encuentra la falange distal, la falange proximal
y el primer metatarsiano. Siguiendo así su línea, encontramos a la cuña medial, al escafoides y al astrágalo. Yéndonos a la derecha, podemos observar el calcáneo, el cuboides, la cuña intermedia, la cuña lateral y pues aquí podremos ver todos los metatarsianos, que en este caso son primer, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. El metatarsiano tiene pues se divide o pues está conformado por las siguientes partes, las cuales son cabeza del metatarsiano, cuerpo del metatarsiano y base del metatarsiano. Y pues aquí las falanges del segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano son falange distal, falange intermedia y falange proximal. Bueno, en una visión plantar del pie podemos observar, pues además de los huesos nombrados anteriormente, podemos observar a los huesos sesamoideos, también podemos observar al tubérculo del primer metatarsiano, al tubérculo del quinto metatarsiano, también podemos observar el surco para el músculo peroneo largo. A su vez, en el caso del calcáneo podemos observar el tubérculo medial del calcáneo y el tubérculo lateral del calcáneo. A su vez, podremos observar en el mismo calcáneo la apófisis menor del calcáneo, valga la redundancia. Y para finalizar, también observamos el tubérculo del escafoides. Bueno, en esta sección vamos a explicarle las partes anatómicas de la pierna y el pie. En cuanto a la pierna, en una visión anterior encontramos los músculos, el tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor largo del dedo gordo. En una visión lateral encontramos a los dos músculos peróneos, el peroneo largo y el peroneo corto. Y en una visión posterior, los gastrocnemios, en una porción medial y en una porción lateral. Al quitar la porción medial, encontramos al músculo sóleo y al quitar los dos músculos, encontramos al tibial posterior, al músculo flexor largo del dedo gordo y al músculo flexor largo de los dedos. A nivel anatómico, en el pie podemos observar los músculos extensores cortos. Bueno, en una visión dorsal podemos observar que los músculos extensores cortos de los dedos se encuentran pues en los espacios rojos que se ven aquí. También el músculo extensor largo del dedo gordo se encuentra al lado del tendón del músculo del extensor del dedo gordo. También podemos observar el tendón del músculo de los músculos extensores cortos de los dedos. En la maqueta, en una visión plantar, podemos observar el músculo tensor de los dedos. Bueno, a continuación vamos a proceder con otra maqueta. Bueno, a nivel anatómico, en la parte del pie, si pudiéramos quitar la capa de piel y de dermis, podríamos observar una fascia plantar. Al quitar esta, podríamos observar al músculo flexor corto de los dedos. Al quitar este, podemos observar una V. En la V se encuentra el músculo separador del primer dedo o del dedo gordo y podemos observar también el músculo separador del quinto dedo. También podemos observar el cuadrado plantar. A su vez podremos observar el tendón del músculo flexor corto de los dedos y los músculos lumbricales. También podemos observar el tendón del músculo flexor corto del dedo gordo. También podemos observar el músculo aproximador del dedo gordo en una porción transversa y en una porción oblicua. También podremos observar el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, el cual es este. Y aquí podremos observar también los interóseos, tanto dorsales como plantares.
A continuación voy a dar una explicación a nivel anatómica del pie, pues en una vista lateral. Del tendón calcáneo, podemos observar el retináculo del peroneo corto, el retináculo del peroneo largo. También podremos observar el retináculo inferior de los músculos extensores y también podremos observar el retináculo superior de los músculos extensores también. Y ya. A continuación vamos a hablar acerca del origen, la inserción y la función de los músculos de la pierna. Entonces encontramos al tibial anterior, al extensor largo de los dedos y al extensor largo del dedo gordo, que estos tienen la misma función, la cual es la flexión dorsal en la articulación tibiotarsiana y la supinación del pie, y también la extensión de los dedos del pie. Entonces, el tibial anterior se origina en el epicóndilo lateral y la cara lateral de la tibia, y se inserta en la base del primer metatarsiano y la cuña medial. El extensor largo del dedo gordo tiene su origen en la cara medial del peroné, la membrana interósea y la fascia de la pierna, y este se inserta en la cara dorsal del dedo gordo. Y por último, el músculo extensor largo de los dedos se origina en el cóndilo lateral de la tibia, borde anterior del peroné, y se inserta en los 4 tendones en la aponeurosis dorsal de los 4 dedos laterales. En una visión lateral encontramos a los 2 músculos peroneos, que están el peroneo largo y el peroneo corto. Entonces, estos 2 músculos tienen como función levantar el borde lateral del pie y ayudan a la flexión plantar en la articulación tibiotarsiana. Por lo tanto, el músculo peroneo largo se origina en la cabeza del peroné, fascia de la pierna, los 2 tercios proximales de la cara lateral y el borde posterior del peroné, y se inserta en el tendón largo en la profundidad de la planta del pie y surco tendinoso del músculo peroneo. Y el peroneo corto se origina en la mitad distal de la cara lateral y borde posterior del peroné, y su inserción es en la tuberosidad del quinto metatarsiano, las cintas tendinosas hacia el quinto dedo. En la región posterior de la pierna encontramos al tríceps sural, que este está compuesto por los 2 gastrocnemios y por el músculo sóleo. Entonces, los 2 gastrocnemios, el gastrocnemio en la porción medial se origina en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta en la tuberosidad calcánea con tendón calcáneo. El músculo gastrocnemio en la porción lateral se origina en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta también en la tuberosidad calcánea con tendón calcáneo. Y ahora, al quitar el gastrocnemio medial, encontramos al músculo sóleo, que este se origina en la cabeza, cara posterior y borde posterior del peroné, y también se va a insertar en la tuberosidad calcánea con tendón calcáneo. Y la función de estos es flexionar la articulación tibiotarsiana, la supinación del pie. También en la región posterior de los músculos de la pierna, al quitar los superficiales encontramos los profundos, que estos están compuestos por el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Entonces, el tibial posterior sería que tiene un origen en la cara posterior de la tibia y se inserta en la tuberosidad del escafoides. La función es flexionar plantar y la supinación del pie. El músculo flexor largo de los dedos, que es se origina en la cara posterior de la tibia y borde interóseo con un arco tendinoso desde el tercio distal del peroné, y se inserta en las falanges distales del segundo al quinto dedo. Y como función, tiene que flexiona las falanges distales de los 4 dedos laterales. Y por último, el flexor largo del dedo gordo se origina
en la cara posterior y borde posterior del peroné. Y se va a insertar en la falange distal del dedo gordo. Como función se tiene en la flexión del dedo gordo, flexión plantar y supinación del pie. A continuación vamos a proceder con las inserciones en este caso, del músculo flexor corto de los dedos. Bueno, el origen se da en el tubérculo medial de la tuberosidad calcánea y con aponeurosis plantar. También pues su inserción son los cuadrotendones finos perforados por los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Y pues la función es flexionar las falanges. Procederemos con el músculo separador del dedo gordo, el cual tiene un origen en el tubérculo medial de la tuberosidad calcánea y pues en la aponeurosis plantar. La inserción se da en el falange proximal del dedo gordo y pues la función es la separación y la flexión del mismo. También en el separador del quinto dedo o pues del dedo pequeño, el origen se da en el tubérculo lateral de la tuberosidad calcánea y la aponeurosis plantar. La inserción se da en el borde lateral de la falange proximal del dedo pequeño o del quinto metatarsiano y pues su función también es la de la separación y flexión. También observaremos que se encuentra el cuadrado plantar, el cual presenta pues el origen se da en dos porciones, como podemos observar aquí, de las superficies plantares del calcáneo y su inserción se da en el borde lateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos y pues esta ayuda a que el músculo flexor largo de los dedos pues pueda corregir sus movimientos. También se encuentran los lumbricoides. Bueno, también tenemos el músculo aductor del dedo gordo, el cual tiene una porción transversa y una porción oblicua. Bueno, la porción oblicua tiene su origen en el cuboide, también en el cuneiforme lateral y en el ligamento plantar, como podemos observar aquí. La cabeza transversa pues tiene su origen en las cápsulas de las articulaciones metatarsofalángicas, pues del tercer al quinto dedo. La inserción pues tanto de la porción oblicua como transversa se da en el hueso sesamoideo proximal y que se encuentra pues prácticamente al lado de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Y pues la función es la aducción del... Bueno, en este caso voy a hablar acerca de la articulación femoropatelar. Se dice que esta está junto con la unión del cóndilo femoral externo y también de la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo que cumple la función de polea semimóvil y al mismo tiempo otras dos funciones adicionales, las cuales va a ser aumentar la fuerza del cuádriceps y al mismo tiempo aumentar la superficie de contacto entre el fémur y el ligamento rotuliano del cuádriceps. Tenemos que para esto va a tener un problema o un inconveniente que va a ser la gran solicitud de cargas. En el caso de extensión vamos a tener que va a haber una descarga, pero en el caso de flexión va a haber una sobrecarga, es decir que se va a aumentar las cargas a medida que aumente el movimiento. Tenemos que para contrarrestar esto tiene que tener una congruencia casi perfecta. Ahí nuestro cuerpo al marchar vamos a utilizar la mitad del peso corporal y cuando subimos las escaleras 3 veces el peso corporal. También se dice que la rótula va a tener un plano frontal y sagital y jamás se van a topar con el fémur directamente. Y también va a tener unos diseños anatómicos que van a ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los de tipo 1 van a ser los canales centrales o típicos, los de tipo 2 van a ser los canales laterales y los de tipo 3 van a ser los de sin canal y los que van a tener gran riesgo a lesiones. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las estructuras blandas de la rodilla.
En primera instancia tenemos a los meniscos, que son como estructuras de fibrocartílago con fibras de colágeno esparcidas por todos lados. Tenemos que estas mecánicamente nos van a ayudar a mejorar la congruencia, especialmente el menisco externo. También van a ayudar en la lubricación y al mismo tiempo en la repartición de cargas. Tenemos también que estos van a acompañar a la movilidad de los cóndilos, y estos se van a romper cuando se descoordinan tanto los cóndilos como los músculos donde se insertan. Estos también en la parte de extensión van a transmitir cargas y al mismo tiempo dirigirse hacia adelante para acompañar a los cóndilos, y en el caso de flexión simplemente van a ayudar a la movilidad. Bueno, en la rodilla se encuentran dos meniscos, en los cuales son el menisco interno y el menisco externo. El menisco interno, va a aumentar el contacto entre las superficies para que así pueda repartir mejor las cargas. También podemos decir del menisco interno que este es grande, delgado y abierto, o sea, es más grande, más delgado y más abierto que el menisco externo. El menisco interno va a pasar casi por todas las superficies, pero pero más que todo es por los bordes. Y se va a unir con el menisco externo a través del ligamento yugal. Bueno, como patología en este tema tenemos esguince de tobillo. Bueno, los esguinces se producen cuando se supera la capacidad de resistencia de un ligamento, generalmente debido al mal apoyo de la planta del pie, al tener alguna caída o tropezarse. Bueno, tenemos que en las manifestaciones hay dolor, hay hinchazón, hematomas y en algunas ocasiones tenemos imposibilidad al caminar. Bueno, tenemos que la lesión más común es el esguince de los ligamentos de la cara lateral externa del pie. Bueno, tenemos que los ligamentos son bandas fibrosas muy resistentes que conceden estabilidad a las articulaciones donde se encuentran. Bueno, tenemos que en la cara externa del pie hay 3 ligamentos, pero el más importante es el peroneo astragalino anterior. Bueno, en el esguince tenemos una clasificación. Tenemos grado 1, 2 y 3. En el grado 1 encontramos la elongación de las fibras, en el grado 2 encontramos la rotura parcial del ligamento y en el grado 3 tenemos ya la rotura total del ligamento. Muchísimas gracias.